Hay una lista de nombres en la Biblia que casi nadie lee. La saltan. La ignoran. Piensan que es aburrida, que no tiene relevancia, que es solo una colección de nombres raros que nadie puede pronunciar. Pero te voy a decir algo que va a cambiar completamente la forma en que ves esa lista. Escondido dentro de ese árbol genealógico hay un patrón tan preciso, tan deliberado, tan inquietante, que cuando lo veas, no vas a poder ignorarlo. Y lo más extraño de todo es que ese patrón lleva directamente a ti. Antes de continuar, necesito que sepas algo. Esto no es una clase de historia bíblica. No te voy a leer una lista de nombres y fechas. Lo que vamos a hacer es seguir un hilo invisible que conecta los puntos de la historia más influyente jamás escrita, y al final, ese hilo va a apuntar directo a una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Listo? Empecemos por el principio. El principio de verdad. La mayoría de personas que conoce la historia de Adán y Eva sabe lo básico: comieron el fruto prohibido, los expulsaron del jardín, y desde entonces todo se complicó. Pero hay un detalle en esa historia que casi nadie nota. Después de ser expulsados, tuvieron 3 hijos. Caín, el mayor. Abel, el segundo. Y cuando Caín mató a Abel por celos puros, por esa mezcla venenosa de envidia e inseguridad que sigue destruyendo relaciones hasta hoy, Dios desterró a Caín. Y Adán y Eva se quedaron con su hijo menor, Set. Ahora presta atención aquí porque esto es donde empieza el patrón. Cuando Eva tuvo a Set, dijo algo muy específico. Dijo que Dios le había dado una nueva descendencia designada en lugar de Abel. Una nueva descendencia designada. La mayoría lee eso y piensa que Eva simplemente estaba agradecida por tener otro hijo. Pero en hebreo, el nombre Set literalmente significa designado. Y hay otra palabra hebrea para designado que probablemente reconoces: Mesías. En griego se traduce como Cristo. ¿Lo captaste? El nombre del tercer hijo de Adán y Eva, el hijo que nadie recuerda, el que nunca protagoniza pinturas ni películas, ya llevaba codificado en su propio nombre una promesa que tardaría miles de años en cumplirse. Y Eva sabía algo más. Algo que nos da el contexto completo de por qué este nombre importa tanto. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, había 2 árboles especiales. El que todos conocen, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que les dijeron que no tocaran y que terminaron comiendo. Pero había otro árbol. El árbol de la vida. Ese árbol daba vida eterna a cualquiera que comiera de él. Y ese era el árbol del que sí podían comer. Pero lo ignoraron. Eligieron el otro. Y esa elección trajo la muerte al mundo. Sin embargo, antes de salir del jardín, Dios hizo una promesa. Prometió que de la descendencia de Eva vendría alguien que rompería esa maldición. Alguien que devolvería el acceso al árbol de la vida. Entonces cuando Eva tuvo a Set y lo llamó la descendencia designada, no estaba siendo poética. Estaba depositando en ese bebé la esperanza más profunda que puede tener un ser humano, la esperanza de que la muerte no tenga la última palabra. Set tuvo hijos. Sus hijos tuvieron hijos. Y esa línea siguió avanzando a través de generaciones hasta llegar a un hombre que conoces bien, Noé. Y aquí viene algo que probablemente nunca escuchaste explicado de esta manera. Todo el mundo sabe que Dios mandó el diluvio para castigar a la humanidad por su maldad. Esa es la historia superficial. Pero si lees con cuidado lo que dice la Biblia justo antes de que empiece a llover, encuentras algo que detiene en seco a cualquier lector serio. Dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Y que esa fue la gota que derramó el vaso. Ese fue el momento en que Dios decidió que era suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué ese acto en particular fue tan grave? Hay 2 grandes interpretaciones entre los estudiosos. La primera dice que los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set, la línea pura, que empezaron a mezclarse con mujeres de linajes corrompidos. La segunda interpretación es mucho más perturbadora, que los hijos de Dios eran ángeles que abandonaron el reino espiritual para tomar mujeres humanas, produciendo una raza híbrida llamada los Nefilim. Cualquiera que elijas, el problema de fondo es el mismo: la línea de sangre que debía llevar a la descendencia prometida estaba siendo contaminada.
Y Dios actuó para preservarla. El diluvio no fue solo un juicio. Fue una operación de rescate. Noé y su familia, 8 personas en total, fueron protegidos no por ser perfectos, sino porque en ellos todavía corría sin contaminar la línea que llevaría a la promesa. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de esos 3 hijos nacieron las naciones que poblaron la tierra después del diluvio. Los griegos descienden de Jafet. Los egipcios de Cam. Y de Sem viene la línea que nos interesa. De Sem, a través de varias generaciones, llegamos a un hombre llamado Taré. Y aquí la historia da un giro incómodo, del tipo que nadie te cuenta en la escuela dominical. Taré era idólatra. Adoraba a dioses falsos. Y su padre también. No hay ninguna indicación en el texto de que en ese momento hubiera alguien adorando al único Dios verdadero, a pesar de que su antepasado Noé aún estaba vivo y podría haberles enseñado. Aparentemente, cuando las personas vivían cientos de años, también había cientos de años para ignorar lo que sabían que era verdad. Taré tuvo 3 hijos, Harán, Nacor y Abram, al que más tarde conocemos como Abraham. Y aquí Dios hace algo extraordinario. En medio de una familia de idólatras, en una cultura que no lo buscaba, Dios le habla a Abraham. Le hace una promesa. Le dice que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Recuerdas la maldición del jardín? Aquí empieza a invertirse. Pero espera. Hay algo en esa promesa que necesitas ver en el idioma original. Cuando Dios le dice a Abraham que la promesa vendrá a través de su descendencia, la palabra en hebreo no es exactamente descendencia. Es semilla. La misma palabra que se usa para describir una semilla que se planta en la tierra para hacer crecer un árbol. Y la misma palabra que Dios usó cuando le dijo a Eva que de su descendencia vendría quien rompería la maldición. Desde Eva hasta Abraham, la promesa usa la misma palabra. Semilla. Como si Dios estuviera cultivando algo a través del tiempo, generación por generación, esperando el momento exacto en que esa semilla florecería. El problema era que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Y ya los 2 eran viejos. Entonces Abraham, en un momento de impaciencia que cualquiera entiende aunque todos saben que estuvo mal, tuvo un hijo con Agar, la esclava egipcia de Sara. Ese hijo se llamó Ismael. Muchos historiadores y teólogos creen que de Ismael descienden los pueblos árabes. Lo cual haría de este momento de impaciencia uno de los más consecuentes en la historia humana. Pero la promesa no iba a venir por ese camino. Eventualmente, contra toda lógica biológica, Sara quedó embarazada. Y nació Isaac. Ahora aquí hay algo que te va a quedar grabado para siempre. Cuando llegó el momento en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en una montaña, la Biblia dice que Abraham puso la leña sobre su hijo para que Isaac la cargara montaña arriba. Pero la palabra hebrea que se traduce como leña es ETS. Y ETS en el Antiguo Testamento se usa para referirse a árboles, a madera, a objetos de madera. En la mayoría de los contextos, es simplemente el árbol. La Biblia está diciendo, literalmente, que Isaac cargó su árbol cuesta arriba hacia el lugar del sacrificio. Si conoces el final de la historia de Jesús, no necesito explicarte por qué eso es escalofriante. Isaac fue perdonado. Un carnero apareció atrapado entre unos arbustos y fue sacrificado en su lugar. Y la línea continuó. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aquí el patrón que mencioné al principio se vuelve imposible de ignorar. Adán y Eva tuvieron 3 hijos. El tercero, Set, fue el elegido. Noé tuvo 3 hijos. Sem, que no era el primogénito, fue el elegido. Taré tuvo 3 hijos. Abraham, que tampoco era el primogénito, fue el elegido. Luego Isaac, el segundo hijo de Abraham, fue elegido sobre Ismael. Y ahora Jacob, el segundo hijo de Isaac, es elegido sobre Esaú. ¿Qué está haciendo la Biblia con este patrón? Está diciendo algo que va completamente en contra de toda lógica cultural de la época. En un mundo donde el primogénito lo recibía todo, donde el hijo mayor tenía todos los derechos, el poder y la herencia, Dios consistentemente elige al que nadie elegiría. Al que nadie espera.
al que el sistema descarta. No es accidental. Es un mensaje que se repite con demasiada precisión para ser coincidencia. Y el patrón no para ahí. Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de ellos, Judá, el cuarto, hijo de Lea, la esposa que Jacob no quería, la esposa que le fue impuesta, es el que lleva la línea hacia Jesús. No José, el favorito. No Rubén, el primogénito. Judá. Un hombre involucrado en uno de los escándalos más vergonzosos de todo el libro de Génesis. Y sin embargo, la promesa pasa por él. Esto es importante porque desmonta una idea que muchas personas tienen sobre cómo funciona Dios. La idea de que Dios solo trabaja con personas perfectas, con vidas limpias, con historias sin mancha. La genealogía de Jesús está llena de adúlteros, de mentirosos, de traidores, de personas que tomaron decisiones terribles. Y aún así, la línea avanzó. Porque la promesa no dependía de la perfección de las personas. Dependía de la fidelidad de Dios. Esa línea siguió avanzando. A través de generaciones en Egipto. A través del desierto. A través de los jueces y los reyes. Hasta llegar a David, el pastor que se convirtió en rey, otro hombre con una historia complicada, pero en quien Dios vio algo que los demás no veían. De David la línea continuó hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Y aquí llegamos a uno de los problemas más fascinantes de toda esta historia. Mateo y Lucas ambos registran el árbol genealógico de Jesús. Pero los dos árboles no son idénticos. Mateo incluye solo una fracción de los nombres. Lucas registra casi el doble. Y en algunos tramos, los nombres son completamente diferentes entre un evangelio y otro. Sin embargo, los dos convergen en José. ¿Error? ¿Contradicción? ¿Motivo para dudar? Muchos estudiosos responden esto señalando que Lucas traza el linaje biológico de María, la madre de Jesús, mientras que Mateo traza el linaje legal de José, su padre adoptivo. Ambas líneas eran necesarias. Una para cumplir la promesa de la sangre. La otra para cumplir la promesa del trono de David. Y ambas confluyen en un bebé en Belén. Pero hay algo más que Jesús mismo dijo que cambia el significado de todo este árbol genealógico. Dijo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Con esa frase, Jesús no solo cerró la promesa que empezó en el jardín con Adán y Eva. Abrió una nueva. Porque si Él es la vid, entonces el árbol genealógico no termina con Él. Se ramifica. Se expande. Sigue creciendo. Y lo que determina si alguien entra en ese nuevo árbol no es la sangre. No es el apellido. No es el lugar de nacimiento. No es la perfección moral. Es la fe. Eso significa que el árbol genealógico más largo de la historia, el que empezó con Adán y Eva, el que sobrevivió el diluvio, el que pasó por idólatras y adúlteros y escándalos y exilios, ese árbol todavía está creciendo. Y la pregunta que queda en el aire, la que solo tú puedes responder, es esta. ¿Vas a seguir leyendo tu nombre afuera de esa historia, o estás listo para descubrir que siempre hubo un lugar reservado para ti dentro de ella?